Cuando Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, el hombre es espíritu. ¿Sí es claro? Entonces, cuando Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, ¿quién da vida? ¿Del espíritu de quién? El espíritu del hombre. ¿Por qué el espíritu del hombre da vida? Porque fue hecho a imagen y semejanza del espíritu de Dios. ¿Sí es claro? El espíritu del hombre da vida porque fue hecho a imagen y semejanza del espíritu de Dios. ¿El espíritu de cuál hombre? Pues el espíritu del hombre nacido de Dios. El hombre renacido, el hombre recreado. Entonces, ¿quién da vida? ¿Quién da vida? Dice, el espíritu es el que da vida, pero el espíritu se refiere al espíritu del hombre. Cuando, por convención de traducción, cuando se habla de espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Cuando se habla con E minúscula, se refiere al espíritu del hombre. Pero aquí el pasaje de Juan 6:63 dice, el espíritu del hombre es el que da vida. ¿Por qué el espíritu del hombre es el que da vida? Porque Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Jesús es Dios. Y está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Dios es Jesús, y Dios es el Padre, y Dios es el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Dios es vida. Dios es vida. Y cuando Dios hace al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. O sea, Dios le pone al hombre, cuando Dios hace al hombre, le da un espíritu que da vida. O sea, el espíritu del hombre le da vida porque cuando el hombre fue hecho por Dios, Dios le dio vida en su espíritu para que diera vida. ¿Sí estoy siendo claro? La Biblia dice de Jesús, Jesús dice, yo pongo mi vida, nadie la quita. Yo la pongo de mí mismo. Nadie me la puede quitar. Nadie la arrebata de mi mano. Entonces, aquí dice, el espíritu del hombre es el que da vida. Entonces, ¿por qué el espíritu del hombre es el que da vida? Porque estamos hablando aquí del hombre nacido de Dios. El hombre nacido de Dios no se complique. El hombre nacido de Dios es como Adán antes de pecar. El hombre nacido de Dios es como Jesús. ¿Jesús pecó? No, la Biblia dice que no se halló pecado en su boca, que como cordero fue llevado al matadero. Entonces, ¿quién da vida? El hombre nacido de Dios. La carne para nada aprovecha. Ahí se refiere a dos, cuando habla de carne se refiere, tiene dos énfasis. La carne refiriéndose a lo espiritual gobernado por el diablo. Entonces, de la carne es mentir, robar, tomar, fumar, engañar, adulterar, mentiras, blasfemias, robos, atracos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Eso es de la carne. Son obras de la carne. Pero también la carne se refiere a esto, a tendones, a hueso, ¿sí? Se refiere a esto. Entonces dice que este cuerpo para nada aprovecha. Pero hablar con crítica, hablar con juicio, rajar, criticar, juzgar, hablar mal de alguien, tampoco sirve para nada. Porque aquí la Biblia dice, la carne para nada aprovecha. ¿Sí me estoy haciendo entender? Usted ve que alguien está portándose necio. Usted ve que alguien no acepta algo de la Biblia, lo que sea. Y usted le dice, no sea necio, no sea bobo, no sea tonto. Eso es carne. Eso es carne. Eso no es espíritu. Cuando un predicador enseña, coge la Biblia y dice, no es tiempo de sanidad, los milagros ya pasaron, eso es carne. O sea, eso es la manifestación de la carne. ¿Por qué? Porque la Biblia, que es el espíritu, la Biblia es espíritu. La Biblia contiene la palabra escrita de Dios y Dios habló. Entonces la Biblia contiene
el poder del Espíritu. Cuando usted habla versos de la Biblia, usted está desatando el poder de Dios por medio de su boca. Pero cuando usted critica lo que dice la Biblia o no acepta lo que dice la Biblia, usted está manifestando las obras de la carne. ¿Me hago entender? Entonces, la carne para nada aprovecha. Por ejemplo, hablemos del don de lenguas. La Biblia dice en primera, acuérdense, lo que dice la Biblia es Dios hablando. El instrumento que usó Dios para escribir los Corintios fue Pablo. Pablo es el instrumento, pero lo que está escrito fue escrito por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pablo escribió lo que dijo el Espíritu. Pablo escribió lo que dijo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios dice, así que yo, el Espíritu de Dios, Dios quisiera que todos hablaran en lenguas. O sea, Dios quiere que todos hablemos en lenguas. Pero ¿por qué algunas iglesias no hablan en lenguas? ¿Por qué algunas personas no hablan en lenguas? Porque explican este pasaje desde la carne. Y la carne para nada aprovecha. O sea, dicen, es que el don de lenguas no es para este tiempo. Pero aquí la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, palabras registradas del Espíritu Santo, dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. O sea, uno puede edificarse cuando ora en su lengua materna, en este caso en español, Señor, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres maravilloso, claro que sí. Pero cuando uno habla en lenguas, dice el 5, dice el Espíritu de Dios, así que quisiera que todos vosotros hablaran en lenguas. O sea, Dios quiere que todos hablemos en lenguas. ¿Está eso escrito en la Biblia? ¿Lo puede leer? Así que quisiera que todos vosotros hablaran en lenguas. ¿Lo pueden leer? ¿Quién escribió eso? El instrumento que sirvió para escribir eso, ¿quién fue? Pablo. ¿Pero qué está escribiendo Pablo? La palabra del Espíritu Santo. Entonces, cuando leemos la Biblia, ¿qué estamos leyendo? La palabra del Espíritu. Y si el Espíritu Santo dice quisiera que todos hablaran en lenguas, ¿tú qué entiendes? ¿Es bueno hablar en lenguas o es malo? Es bueno, pero en la iglesia donde yo voy no hablan lenguas. No importa, las lenguas están en la Biblia y son para ti. Tú puedes asistir a una iglesia que en 500 personas que nadie habla lenguas, pero tú crees la Biblia y aquí Dios a ti te dice habla en lenguas. ¿Me hago entender? Entonces, tú necesitas, ojo, la decisión es tuya. Tú puedes elegir andar en el Espíritu o puedes elegir andar en la carne. Andar en el Espíritu es, el Espíritu de Dios dice en la Biblia, así que quisiera que todos vosotros hablaran en lenguas. Cuando el Espíritu Santo dice, quiero que hablen en lenguas, ¿qué es lo que está diciendo? Que hablemos en lenguas. Pero si el pastor donde tú vas o el líder que tú tienes dice que las lenguas ya pasaron, que eso no es para este tiempo, eso contradice lo que está aquí escrito, dicho por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Entonces, cuando un hombre dice, mire, ¿para qué? O sea, los milagros ya pasaron. Hombres dicen que los milagros ya pasaron, que no es tiempo de los milagros. Pero el Espíritu Santo, que es el que escribe, digamos, el que dicta la palabra, el instrumento para escribir la palabra, ¿quién fue? Fue Pablo. El instrumento para escribir la palabra fue Mateo. El instrumento para escribir la palabra fue Lucas. El instrumento para escribir la palabra fue Pedro, fue Pablo. Pero ¿quién da la palabra?
el Espíritu Santo. Entonces, cuando leemos Marcos 16, 17, no vamos a leer lo que escribió Marcos. Pero Marcos fue el que escribió. Pero es la palabra del Espíritu Santo de Dios. O sea, es lo que Dios está diciendo. Entonces, la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Si Dios te dijo no te metas en este negocio, puede alguien venir a presentarte ocasiones y fórmulas muy buenas para entrar al negocio. Entonces, ¿sería que Dios cambió de opinión? No. Cuando Dios cambia de opinión, estamos mal. Porque si Dios cambia de opinión, quiere decir que ayer dijo no mienta, pero hoy dice, si tiene hambre, pues robe y dice que no cogió nada. Porque como tiene hambre, eso es cambiar de opinión. Y Dios no cambia de opinión. Entonces, personas dicen que ya no es el tiempo de los milagros. Que no hay tiempo. O sea, que ya los milagros pasaron, que no existen los milagros. Pero Dios dice, escrito por Marcos. Marcos escribió, pero ¿qué escribió? Lo que dijo Dios. Dios está diciendo en Marcos 16, 17. Estas señales siguen a los que creen. En el tiempo antiguo hubo personas que creían. En el tiempo de Jesús hubo personas que creían. En los años 1500 hubo personas que creían. En los 1800 hubo personas que creían. En los 1900 hubo personas que creían. Hoy hay personas que creen. ¿Para quién es? Dios dice los que creen. Los que creen que las señales siguen. ¿A quién? A los que creen. Entonces, vuelvo a explicar. Ojo, esto es un tema grueso. Cuando la Biblia dice, vamos a Nehemías, Nehemías fue el que escribió, pero escribió lo que oyó del Espíritu de Dios. Entonces, cuando usted lee Nehemías, está hablando con Dios. Por ejemplo, Nehemías 8:8 dice, leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, Dios le está diciendo, si usted lee claramente y pone el sentido, usted va a entender. Dios le está diciendo eso, no Nehemías. Nehemías es el instrumento. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, algunos dicen, pero, por ejemplo, hay iglesias que no hablan de hablar en lenguas. O algunas personas dicen, no, es que, pues como yo no hablo en lenguas porque, pues Dios me entiende. Pues Gordis, estás mal. Estás mal, Gordis. Porque la Biblia dice que en Judas, escrito por el Espíritu Santo de Dios, se puede decir que fue escrito por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia no es de Judas, es de Dios. Entonces, en Judas, que está justo antes de Apocalipsis, Judas 20, dice, pero vosotros, o sea, el Espíritu de Dios, es importante entender esto. Judas es el que está escribiendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan 4:24, Dios es espíritu. ¿Cómo es un espíritu? La Biblia dice en Lucas 24:39, Jesús, después de haber resucitado, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Entonces, el Espíritu de Dios no puede coger un lápiz, un esfero, porque no tiene carne ni hueso, aunque es todopoderoso. ¿Es claro? En Daniel vemos que había una fanfarria, un foforro, y sacaron las copas de oro consagradas para Dios en el templo que habían traído, y estaban en el festín, y una mano se apareció y dice que escribió, te que teme nuan parsin, tú has sido juzgado y has hallado falto, por eso el reino se te quita esta noche. O sea, apareció una mano. Pero aquí vemos que, ojo, vuelvo a explicar esto es muy importante. Cuando usted lee Apocalipsis, que fue escrito por Juan, Juan escuchó del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está hablando en Apocalipsis. Aquí el Espíritu Santo está diciendo,
Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es orar en lenguas. O sea, Dios le está diciendo, cuando usted ora en lenguas, usted hace que su fe crezca. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cómo hace uno para que la fe crezca? Pues si aquí el Espíritu Santo dice, si usted ora en lengua, su fe crece, sería bueno hacerle caso a Dios. Ahora, ¿por qué es tan relevante el tener fe? ¿Por qué es tan relevante el tener fe? Porque la Biblia dice algo absolutamente majestuoso. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si tú oras en lenguas y creces en fe, tal vez te pagan 1.300.000, que es el salario mínimo actual en Colombia en el año 2024, pero si tú oras en lenguas y creces en fe, ese 1.300.000, cuando tú tienes fe, porque has orado en lenguas, va a alcanzar como 7 millones de pesos. Ay, pero pastor, eso dice la Biblia. Cuando tú empiezas, no, pero es que no alcanza, porque cuando empiezas a hacer cuentas, estás en la carne. Y la Biblia dice que la carne para nada aprovecha. La carne, cuando habla de la carne, se refiere a dos tipos de carne. O sea, habla en dos sentidos. Carne es cuando tú dices no puedo. Eso es carne. Es que con este frío me da gripa. Eso es carne. Es que tomo tinto y me desvelo. Eso es carne. A veces tiene plata en el bolsillo y me presta. No tengo. Eso es mentira. Eso es carne. ¿Sí estoy siendo claro? Carne, ¿qué es? Cuando a mí no me corrija que yo ya sé pintar. A mí no me corrija. Ya sé pintar. Ya soy muy viejo. Eso es carne. Cuando se le va a compartir al buen predicador. No, a mí, yo ya sé que es así. Eso es carne. Cuando usted tiene toda una vida haciendo café, el café saben ustedes que se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Mencionemos por lo menos 3. Se hierve el agua, café de pepa, cuando se hierve el agua se le echa y algunas personas lo dejan hervir más. Algunas lo dejan hervir más, que para que se cocine. Esa es una forma. A mí me dijeron que cuando el agua hierve, se apaga, se le echa café, que no se deja hervir, y que se le echa un poquito de agua para que el cuncho se siente y se tapa. ¿Sí? Eso es otra forma. Otra forma es que se hierve el agua y en el coladorcito se echa el café, colador de tela, se echa el café de pepa. Y el agua hirviendo se pasa por el colador con café de pepa y sale café. Y hay muchas maneras. De pronto usted aprendió a hacer café hervido. Y cuando yo voy a decir no, se puede colar. No, eso queda crudo, eso es malo para el estómago, porque su fe es esa. Si su fe no habla lo que habla la Biblia, tiene una mala fe. Ahora bien, voy a poner de una manera sencilla, muy clara. Dios, cuando habla, cuando el Espíritu de Dios habla, edifica, anima, motiva, levanta, empodera, engrandece, da vida, da perrenque, da ganas, da empuje, da berraquera. ¿Sí es claro? Cuando el espíritu del diablo habla, da tristeza, da depresión, da angustia, da amargura, da desidia, da pena, da espanto, da temor, da conmiseración, da amargura, da pesar. Pero en Juan 6:63 dice que el espíritu del hombre da vida. Pero también el espíritu del hombre da muerte. Es decir, si usted se junta con su papá, con su mamá, con su pastor, con su tía, con su tío, si está sentado en una iglesia y le dicen no oren lenguas, que eso no es de Dios, eso contradice la Biblia. La persona está hablando por el espíritu del diablo y le está trayendo muerte. Cuando usted habla con su papá, con su mamá, con su tía, con su esposa, con su esposo, y es que usted no puede, usted sigue siendo peleón y guache,
Eso viene del espíritu del diablo. Entonces el espíritu del diablo no se va a aparecer con cachos y cola y con un tridente. ¡Ay, vengo a ponerle tristeza! Pero usted se va a sentir triste. Cuando usted se siente triste, está sometido a una opresión satánica. Y la Biblia, que es en la palabra del Espíritu de Dios, dice que el que está triste haga oración. Entonces, si está triste, usted empieza a hablar en lenguas. ¿Pero por qué lenguas? Porque el Espíritu de Dios dice, hablen todos lenguas. Pero yo estoy en Inglaterra y en mi iglesia nadie habla lenguas. Problema de ellos que no saben leer la Biblia. Pero usted camina en el Espíritu. ¿Sí me hago entender? Ahora, ay, es que me da pena. Pues mire, usted puede hablar lenguas así. Hablen conmigo sin gritar, pero con voz. Esa es una forma. Otra forma, usted va a hablar lenguas sin hablar. Calla. Ana, la mamá de Samuel, fue al templo y derramó su corazón con Dios, y el profeta la veía que hacía así. Y el profeta la tuvo por borracha. Y dijo, no, tu sierva es una mujer afligida porque no tiene hijo. Le estaba pidiendo a Dios que me diera un hijo, y yo se lo consagro. Y el profeta, al ver su error, dijo que el Señor te conceda tu petición. ¿Por qué? Porque uno puede hablar en lenguas así, miren. Uno también puede hablar en lenguas así, como echando chisme. Pero uno también puede hablar en lenguas así. Y uno puede hablar en lenguas casi sin mover los labios, como los ventrílocos, ¿no? Entonces, si usted está en un lugar donde no creen hablar lenguas, pero usted sí habla lenguas, y Dios dice que hable lenguas, yo como su pastor le sugiero que hable lenguas con algo de tono. Es decir, no tiene que gritar, no tiene que chicanear, pero sí hable como habla con una persona. Ahora la Biblia dice, entra a tu aposento y cerra la puerta, ahora a tu Padre que ve en lo secreto. O sea, la idea es que usted entra a un cuarto y ora en lenguas, ora con tono de voz, pero en un tono de voz apenas que usted se escuche, que con la puerta cerrada no escuchen afuera. ¿Sí es claro? O usted entra al baño ahora en lenguas y afuera no lo tienen que escuchar. Pero no menosprecie el hablar en lenguas. Entonces, aquí la Biblia dice Juan 6:63. Juan 6:63. Ojo con esto. Por convención de traducción, cuando se refiere al Espíritu Santo, se usa E mayúscula. Cuando se refiere al Espíritu del hombre, se usa E minúscula. Juan 6:63, ¿qué dice? ¿El Espíritu está con E mayúscula o con E minúscula? ¿Con qué? ¿Cuál es? E minúscula. ¿Quién? El Espíritu. Entonces, ¿es el Espíritu de Dios o el Espíritu del hombre? Ahora, lean la frase completa. El Espíritu es el que da vida. Ahora póngale, el Espíritu del hombre es el que da vida. Vuelva a leer, el Espíritu del hombre es el que da vida. ¿Quién da vida? Escúcheme, lea conmigo, el Espíritu del hombre es el que da vida. Diga, Espíritu Santo, alumbre mi entendimiento. El Espíritu del hombre es el que da vida. Otra vez, el Espíritu del hombre es el que da vida. Pregunta, ¿quién da vida? Vuelva, diga, el Espíritu del hombre es el que da vida. El Espíritu del hombre es el que da vida. El Espíritu del hombre es el que da vida. Yo le pregunto a usted, ¿quién da vida? ¿Quién? Cójala, diga, Espíritu Santo, alumbre mi entendimiento. Yo quiero entender esto, porque quiero que mi vida cambie. Por favor, diga conmigo, el Espíritu del hombre es el que da vida.
Obedientes. El espíritu del hombre es el que da vida. El espíritu del hombre es el que da vida. El espíritu del hombre es el que da vida. Ahora, piense bien un poquito antes de responder. ¿Quién da vida? Ajá, ¿y usted qué es? Cuando Dios dice, hagamos al hombre, dice varón y hembra. ¿Y usted qué es? Usted es hombre. O sea, usted es mujer. O sea, usted está en el género de los hombres, ¿cierto? ¿Quién da vida? ¿Quién? Entendió. ¿Se le cogió? O sea, usted cuando habla sobre su sueldo, sobre su 1.300.000 que le paga, cuando usted habla sobre su sueldo, ejerce autoridad y ese 1.300.000 que le pagan como salario mínimo, usted habla sobre su sueldo y por el hecho de que usted da vida, desata vida sobre ese sueldo y le alcanza como si fueran 5 millones. Pero también el espíritu del hombre da muerte. Le pagan 5 millones, es que la plata no alcanza. Es que todo está tan caro. Le pagan 5 millones, que son 3 veces largas el salario mínimo, casi 4 veces, y no le alcanza. ¿Por qué? Porque también el espíritu del hombre da muerte. ¿Cuándo el espíritu del hombre se manifiesta, Jairo? Cuando habla. ¿Cuándo el espíritu del hombre se manifiesta y da muerte? Cuando habla mal. Cuando habla mal. Lo que es del diablo, critica, juzga, raja, condena, blasfema, miente, engaña, causa tristeza, causa depresión. Y el hombre es un espíritu. Y el espíritu del hombre da vida y el espíritu del hombre da muerte. Entonces usted está con su jefe, o viene un senador de la república, o viene el médico, o usted está estudiando en la universidad y viene el decano, y porque es el duro, le va a decir: usted es muy bruto, usted no sabe. Usted se para y le dice: a mí no me diga bruto, porque se está metiendo con quien yo soy. Me equivoqué como cualquiera se puede equivocar, pero eso no le da a usted autoridad para que me diga bruto. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que usted no acepta que le digan: ay, recostado, ay, tan bobo, usted no puede, usted no sirve, tan incapaz, tan cansón, es que es más tacaño. Usted no acepta que le digan eso, porque cada palabra de esas es una palabra de fe venida del infierno para atarlo. Ay, prepárese porque ya va llegando a los 60 y después de los 60 viene la próstata y los problemas de los hombres. ¡Mentiras! Ay, prepárese porque ya está llegando a la menopausia y vienen los calores. ¡Mentiras! Ay, usted ya 35 años y si ya a los 35 años no compró casa, ya no compró. ¡Mentiras! ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué no le alcanza la plata? Porque el espíritu del hombre, ¿de cuál hombre? El espíritu del hombre habla inspirado por el Espíritu de Dios, declarando que no hay plata, que no se puede, que todo está muy caro. ¿Por qué se enferma? Uy, es que los fríos que hay en Bogotá, y con estos fríos, no, eso es las gripas terribles. ¿Quién dijo eso? Eso es carne. Y aquí dice: el espíritu del hombre es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Qué es carne? Criticar, juzgar. O sea, carne se refiere a 2 tipos de carne en la Biblia. A esto, que es carne con tendones, eso para nada aprovecha. O sea, eso no, esta carne por sí sola no habla. Usted va a una funeraria y hay harta carne tirada ahí y la carne no hace nada. Eso no sirve para nada. O sea, eso ni da vida ni da muerte. Refiriéndose a la carne, a esta carne. Pero el otro tipo de carne se refiere a la carne que es lo negativo hablado de parte del diablo. O sea, cuando vida es que a usted le digan: usted es capaz, usted puede. Carne es que le digan: tan boba, usted no sirve, usted no puede. Vida es que le digan: estás guapo, estás muy querido. Carne que le digan: no cambia, la misma bestia. Carne que le digan: no, es que su mamá es terrible y usted sigue bien tacaña. Eso es carne. Vida, usted es generosa, usted es capaz.
Entonces, el espíritu del hombre da vida. ¿A quién? ¿A cuál hombre? A mí. O sea, el poder que Dios le dio, el poder que usted tiene, es el mismo poder que Dios usó para resucitar a Jesús de entre los muertos. Y se lo dio a usted. Y cada vez que usted habla, está desatando el poder de Dios sobre las circunstancias para bendecir, edificar, levantar, animar, motivar, engrandecer, empoderar, sanar, libertar. O cada vez que usted habla por el espíritu del diablo y critica, juzga, raja, hace chistes bobos sobre la gente, se amarga, condena. Y la primera bendición o maldición, ¿para quién es? Porque la Biblia dice, papito, la Biblia dice, papito, no se engañe. Lo que usted habla, usted recoge. Si usted le dice a su hijo, es que usted no es un bobo bruto que no puede, está sembrando maldición. Pero la primera cosecha la recibe usted. Le va a cargar a ese bobo bruto. Ese es un ejemplo. Yo sé que usted habla maravillosamente bien de sus hijos, entonces no se enrabone. Es un ejemplo. No, estamos. Sí, sí. Güey. Sí, estoy diciendo claro. Estamos en paz, sí. No se dejen maldecir de nadie. Mire, hay un programa tan absolutamente aberrante. Bueno, hoy en día hay muchos programas. Se llama, ¿cómo es? La tele letal. Y el programa empieza así. Hola, estúpidos, degenerados, irresponsables. Y gente ve semejante estupidez. Y salen dos tipos que entre comillas se llaman periodistas y burlándose. O sea, qué cosa tan estúpida. Usted no reciba eso. Usted no Pues escúcheme, tal vez vea un predicador en televisión. Estamos en los tiempos finales y va a venir muerte y el Armagedón. Mentiras del diablo. Porque si estamos en los tiempos finales, quiere decir que Jesús ya vino, que la iglesia ya no está, que el Espíritu Santo ya no está. Y la Biblia claramente dice que antes de que venga Jesús habrán guerras, rumores de guerra y muerte y la maldad va a aumentar. O sea, estamos en los tiempos antes de que la venida de Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Hoy estamos en Halloween. O sea, para este mes de Halloween. No, que eso es fiesta, que es terrible. Claro que eso es terrible. No participe en eso. No participe. Porque eso es como que usted ama a su esposo, pero va a participar de Halloween, entonces por 3 días va a cambiar de su esposo 4 veces. Eso así no es. Eso así no es. Escúcheme. La naturaleza divina es como si tuviera una raíz de mangos. Un árbol de mangos, por si no lo sabe, da como fruto mangos, mangos, mangos. La segunda cosecha mangos, mangos, mangos. La tercera, la 20, la 50 mangos. La 100, la 1000 mangos, mangos, mangos. Nunca, 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 nunca da un aguacate. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que Dios a usted le puso una naturaleza divina y lo normal es que usted sea santo, que piense santamente, que hable santamente, que actúe santamente, que camine con autoridad, que camine con poder, que no se estrese, que no se aire, que no se enoje, que no se enferme, que no lo roben, que no lo violen, que no lo accidenten. Eso es lo normal. Pero tiene que recibirlo en su cabeza, o sea, métase en su cabeza. Mire, cuando usted nació de nuevo, Dios a usted le dio la autoridad de Jesús. Es como si Jesús estuviera metido en su cuerpo. Entonces, Jesús está viviendo la vida a través suyo. Jesús no pecó, no habló mal, no rajó, no criticó. Estaba con Judas y hasta le dio un beso. Estaba con Pedro, Pedro le quiso matar a Malco, pero el hombre se esquivó y le quitó la oreja. Sin embargo, Jesús le puso la oreja. No criticó a Pedro, no criticó a nadie. Usted, lo normal es que tiene naturaleza divina. Lo normal es que viva santamente. Usted es hombre. ¿Le cuesta trabajo tener un pensamiento de hombre? No, ¿por qué? Porque es hombre. Es un hombre santo. ¿Le cuesta trabajo tener palabras de hombre santo? No,
Porque usted es un hombre santo. ¿Le cuesta trabajo hacer lo correcto? No, porque usted es un hombre santo. ¿Le cuesta trabajo orar por los enfermos y ser buena gente y ser querido? No, porque usted es un hombre santo. Lo normal para el nacido de Dios es actuar en santidad. Bueno, pastor, y si peco, pues no se complique con eso, madure. Madure. El pecado es como cuando usted va caminando por la calle y ve una cáscara de banano y a veces alguien no ve la cáscara de banano y pum, la pisa y pum, se va de espaldas y se pega en partes nobles de la espalda. Pero ¿quién ve una cáscara de banano y conscientemente se va a poner a resbalarse? Nadie. El pecado es un accidente en la vida del cristiano, pero usted no se queda, ay, pequé. No, usted dice, Señor, gracias por la sangre de Jesús que fue derramada para el perdón de todos mis pecados. Soy hijo de Dios, soy justo, soy redimido, soy santo. Amén. Eso funciona. Esto así funciona. Mire, la gente es tan gente que a veces la gente va a la iglesia y predicadores o gente habla de no peque, no robe, mate. Todos sabemos qué es pecar, matar, robar. Usted no necesita ser consciente de que le hablen de pecado, usted sabe que es pecador. Usted necesita ser consciente de que es justo, de que es santo, de que es real sacerdocio, de que tiene unción, poder y autoridad cuando habla. Usted necesita ser consciente de que cuando hable, sus palabras tienen que edificar, levantar, motivar, animar, empoderar, engrandecer. Así eche un chiste malísimo, como algún vecino. Ahora tengo unos nuevos repertorios. Yo digo en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo le abrió el corazón, la mente y el entendimiento para comprender las Escrituras. Declaro sobre su vida que Dios le puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Para que usted tenga ganas de orar y usted reconoce las ganas y no se las aguanta y ora. Declaro que Dios le puso el querer como el hacer por su buena voluntad para que usted lea Biblia y tiene ganas y lee Biblia. Y tiene ganas de ayunar y ayuna. Y tiene ganas de ir a la iglesia y va a la iglesia. Tiene ganas de orar y ora. Tiene ganas de diezmar y ofrendar y lo hace con agrado y con gusto. Sabiendo que cuando diezmamos y honramos, cuando diezmamos y ofrendamos estamos honrando a Dios. Eso es lo normal. No se complique. Si está escrito en la Biblia, Dios lo dijo. Créale, escúcheme, hay mucha gente que escribe libritos para explicar la Biblia. Tan bolas. Y cuando escriben esos libros, lo que hacen esos libros es sacar de contexto lo que dice la Biblia. Muchas veces explican cosas que no están en la Biblia. Mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Gente pretende explicar la Biblia con libritos que escribió el fulano tal y el fulano tal. Y el fulano tal y el fulano tal eran pervertidos pecadores. Hijos del diablo, filisteos incircuncisos. Y le siguen. Mejor leer la Biblia. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios hoy le habló. Le abrió su corazón para que la palabra llegue cabida en su corazón. Declaro que el Espíritu Santo de Dios le dio espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios y alumbró su entendimiento para que usted entienda que usted es espíritu y siempre que habla necesita bendecir, necesita hablar bien de su papá, de su mamá, de sus hijos, de su plata, de su mercado, de su carro, de su vecino, de su pastor, de su iglesia, de su presidente, de su ciudad, de su país. Y usted entendió que estar en la carne es criticar, juzgar, hablar mal, es una cosa loca. Haga lo bueno y apártese lo malo. Y declaro que esta palabra del Espíritu Santo la sembró con una raíz sólida y profunda en su corazón y el diablo no se la puede quitar. Y usted camina con autoridad y poder, sanando enfermos, libertando cautivos, multiplicando el dinero y caminando en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Declaro sobre su vida que así venga lluvias o fríos, no se enferma. Nadie le puede robar. Nadie puede abusar de usted, ni de su familia, ni de su mercado, ni de su plata. Y declaro en el nombre de Jesús que por causa de que usted elige obedecer a Dios y caminar como Dios manda, usted aprende a ser gozoso, a ser feliz y recibe el 100 por 1 de la bendición que siembra en el nombre de Jesús. Usted que nos ve por internet, hombre, lea la Biblia. Mándele esto a su mamá, a su tía, a su vecino. Mándele este mensaje.
Haga obra de evangelista. Si quiere caminar el poder del Espíritu Santo, venga a esta iglesia, si no tiene dónde. Estamos en Bogotá, Colombia, en el Bosque Popular. La carrera calle, ¿cómo es? Carrera 69 con 63. Ahí es una iglesia muy chévere, es una iglesia de altura, está en un tercer piso. Aquí cuando oramos, Dios no tiene que hacer así. Somos una iglesia de altura. Cuando oramos, Dios se voltea. ¿Qué quieres? Aprende a caminar en el poder del Espíritu. Prospere y venza en todo, en el nombre de Jesús. Hágalo bueno.